En este video voy a dar la explicación del algoritmo de la serie de Fibonacci. Para comenzar hay que definir qué es la serie de Fibonacci, la cual es una sucesión numérica que comienza con los números 0 y 1. Y a partir de estos, cada término es la suma de los dos anteriores. Como podemos verlo aquí, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 y así sucesivamente hasta el infinito, podemos ver que la suma de los dos números anteriores es igual al siguiente número de Fibonacci. ¿Cómo lo podemos ver aquí? 0 y 1 sería 0 más 1 igual a 1. 1 más 1 igual a 2. 1 más 2 igual a 3. 2 más 3, 5. 3 más 5 igual a 8. 5 más 8 igual a 13 y así sucesivamente hasta el infinito. Esta es la relación de recurrencia la que la define. ¿Y qué es la palabra recurrencia? Bueno, la palabra recurrencia significa acción de volver a ocurrir o aparecer una cosa con cierta frecuencia o de manera iterativa. Es decir, que algo aparece de manera repetitiva, una vez, dos veces, tres veces, n veces, se repite con cierta frecuencia. Y una relación de recurrencia es una ecuación que define una secuencia recursiva. Recursiva. ¿Qué significa la palabra recursiva? Una recursión o recursividad es la forma en la cual se especifica un proceso basado en su propia definición. En este caso sería que cada término de la secuencia es definido como función de términos anteriores. Como podemos ver, en este ejemplo, por decir el número 8, es definido por el 3 y por el 5, ¿no? 3 más 5, 8. Lo que quiere decir que el término 8 es definido en función de estos dos términos anteriores. Lo mismo sucede con el 13, con el 21, con el 2, con el 55, con cualquier número de la serie de Fibonacci. Otra definición que me pareció bastante interesante acerca de la relación de recurrencia, para que el concepto quede más claro, es que una relación de recurrencia es una fórmula recursiva, es decir, una fórmula repetitiva que se obtiene a partir de una sucesión definida por recurrencia, es de una sucesión definida por repetición de algún proceso. Permiten hallar una fórmula explícita a una sucesión definida por recurrencia, es decir, permite encontrar una fórmula explícita, es decir, una fórmula que se muestre a una sucesión que está definida de manera iterativa o repetitiva, a partir de unas condiciones iniciales o valores dados de manera explícita. Es decir, se nos muestra una fórmula, que es obtener la fórmula explícita, a partir de los valores iniciales que nos muestran. Es decir, en este caso, los valores iniciales en la fórmula Fibonacci serían el 0 y 1. A partir del 0 y 1 hallamos una fórmula. La fórmula es la suma de los dos números anteriores. Entonces 0, 1, la fórmula es 0 más 1 y se genera el 1. Y así sucesivamente con todos los números de la serie de Fibonacci. Vale, ahora voy a proceder a explicar el diagrama de flujo. Vamos a declarar variables. La primera variable va a ser n, que la vamos a igualar a 0, y n representa la variable de entrada de este programa, la cual va a ingresar el usuario para determinar hasta qué iteración se va a encontrar el número de Fibonacci. En este caso, si n será igual a 6, encontraremos el número de Fibonacci hasta el número 13. ¿Por qué? Porque 0 y 1 son valores de entrada, es decir, son valores que ya tenemos establecidos en el programa. Son los valores iniciales de la serie Fibonacci, por lo tanto no se toman en cuenta. Y sería entonces desde la iteración 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
donde n igual a 6, nos tendría que mostrar el valor de Fibonacci hasta el número 13. A va a ser otra variable que se iguala a 0. ¿Qué significa A? Pues A es el segundo número anterior de Fibonacci. Es decir, en este caso sería el 0, este 0 de aquí. B la igualamos a 1 y va a ser el número anterior de la serie de Fibonacci, que en este caso es este 1 de aquí. A y B obviamente van a estar cambiando a lo largo del programa, y A y B siempre van a ser los dos números anteriores al número de Fibonacci que vamos a calcular. Si el número de Fibonacci en este caso fuera el número 8, A valdría 3 y B valdría 5. Por último, F es el número de Fibonacci que va a imprimir el programa y lo igualamos a 0. Después ponemos una salida donde declaramos o decimos que ingrese un número y esa variable que va a ingresar va a ser n, como lo hemos especificado, y aquí simplemente ponemos una lectura de n. Ahora, para realizar el programa, el cálculo del número de Fibonacci, vamos a utilizar un bucle for. Y este nos va a decir el número de iteraciones que se van a realizar. Vamos a declarar la iteración para i desde 1 hasta n, es decir, desde la iteración 1 hasta la iteración n, que va a ser la que va a ingresar el usuario, con un incremento de 1 en 1 en 1, es decir, primera iteración, segunda iteración, tercera iteración, hasta la iteración n. Le vamos a dar en aceptar. Y el proceso que va a realizar este programa puede ser bastante simple, donde vamos a inicializar con una suma, es decir, vamos a sumar los dos números anteriores, que sería en este caso A más B, y nos va a dar igual el número de Fibonacci. Después vamos a realizar una igualación o asignación de la variable A, le vamos a asignar el valor de B, y a la variable B le vamos a asignar el valor de F. ¿Por qué se hace esto? Bueno, esto se hace para obtener siempre los dos números anteriores de Fibonacci, porque en el primer caso serían los dos números anteriores 0 y 1, pero en el siguiente caso serían 1 y 1, y después serían 1 y 2, es decir, estos valores van cambiando. Por eso, en medida que hacemos estas igualaciones, vamos obteniendo los dos números anteriores al número siguiente de Fibonacci. Después imprimimos el número de Fibonacci para verlo en pantalla. Y por último realizamos un cierre hasta que se cumplan las n iteraciones y se acabe el programa. La impresión del número de Fibonacci lo voy a hacer para demostración cada vez que se haga una iteración, es decir, voy a representar el número 1, 2, 3, 5, 8 en cada paso, que también se podría calcular poniendo este f afuera del bucle. Simplemente nos imprimiría el número final. Una vez que ya está explicado el programa, ahora vamos a comprobar que sea cierto. Y pues vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutarlo y vamos a ingresar un valor aleatorio. En este caso voy a hacerlo hasta el número 6. Dice ingrese número para calcular la serie de Fibonacci. Le doy en continuar e ingreso el número 6. El primer número que me da es el 1. ¿Por qué? Bueno, cuando i es a 1, o sea, es la primera iteración, b valía 1, como ya lo habíamos declarado, aquí están nuestras variables, a igual a 0, b igual a 1, f igual a 0, n en este caso sería 6. b vale 1, a vale 0, por lo tanto a más b, que es f, valdría 1. Después hago la igualación, es decir, a se le asigna el valor de b, por lo que sería a, que valía 0, va a valer ahora lo mismo que b, que es 1. Y b pasa a valer lo mismo que el número de Fibonacci. En este caso coinciden, puesto que el valor de b inicial era 1 y el valor de Fibonacci fue 1. Le damos en continuar y nos imprime el número 2. Muy bien, para i igual a 2, Fibonacci es 2, porque a más b
es decir, 1 más 1 es igual a 2, el siguiente número de Fibonacci. Después igualamos B y A, por lo tanto A valdría 1, B valdría 1. Y ahora aquí B va a cambiar, porque a B se le va a asignar el valor de F. Fibonacci valía 2 o F valía 2 y se le entrega a B ese mismo valor, por lo tanto ahora B vale 2. Para la iteración de I igual a 3 nos imprime el número 3, porque A valía 1 más B que valía 2, 1 más 2 son 3. Ahora se empieza a modificar A. A valía 1 en la anterior iteración, pero se le asigna el valor de B, por lo tanto A vale 2. A lo mismo que B, que valía 2 en esta iteración al inicio, al final va a valer el valor de Fibonacci, es decir, B va a ser igual a F, que es 3. B va a valer 3. Cliqueamos en continuar y nos imprime el número 5. ¿Por qué? Porque Fibonacci otra vez es A más B, 2 más 3 igual a 5. A se iguala con B, por lo tanto A de valer 2 pasa a valer 3. Y B se iguala con F, por lo tanto de valer 3 pasa a valer 5. Para I igual a la quinta iteración le damos en continuar y nos sale 8. I igual a 5, 8. ¿Por qué? A más B igual a F. 3 más 5 igual a 8. Y la variable A va a valer lo mismo que la variable B. Entonces, de valer 3 pasa a valer 5. Y la variable B, de valer 5, pasa a valer F. Por lo tanto, vale 8. Y para I igual a 6, le doy en continuar, me va a dar 13. Porque A más B, 5 más 8 es igual a 13. Y hago lo mismo de igualar A y B. A que valía 5 pasa a valer 8. Y ahora hago lo mismo con B, que B valía 8. La igualo a Fibonacci y B pasa a valer 13. Una vez terminado eso, le damos en continuar y se cierra el programa, porque ya pasaron las 6 iteraciones. Esto sigue así hasta el infinito. Y con estas dos igualaciones nos damos cuenta, con este A igual a B y B igual a F, que podemos generar todos los números anteriores de Fibonacci. En este caso el 1 el 1 y el 2 y el 3 y el 5 el 8, el 8 y el 13 y así sucesivamente. Bueno, por mi parte sería todo. Espero que esto te haya aclarado la realización del algoritmo de la sucesión de Fibonacci.